No todos nacieron para soportar el frío del bosque, solo los lobos lo entienden. Porque cuando el viento corta la piel y la oscuridad cubre el cielo, los cobardes buscan refugio. Pero el lobo sigue avanzando. Él no teme a la noche, porque fue forjado dentro de ella. Su mirada brilla entre las sombras, su respiración es fuego, su alma está hecha de hierro. Este camino no es para los que tiemblan cuando escuchan aullar al destino, no es para los que se esconden detrás de excusas, ni para los que necesitan aprobación para moverse. Este camino está reservado para los que se levantan cuando todos se rinden, para los que siguen caminando, aunque sus pasos sangren. Porque el lobo no busca comodidad, busca conquista, no teme al dolor, lo transforma en poder. Cada golpe que recibe se convierte en una lección. Cada caída lo afila, cada herida le enseña a resistir sin pedir ayuda. El lobo no se queja, se adapta, no espera el momento perfecto, lo crea. Y cuando la vida lo empuja al borde del abismo, no retrocede, salta, porque sabe que quien no arriesga muere sin vivir. El bosque es su templo y la tormenta su maestra. El hielo lo fortalece, el hambre lo enfoca, el silencio lo entrena, porque el lobo entiende que la soledad no es castigo. Es el campo donde el alma se vuelve indestructible. El lobo camina solo, pero nunca se siente perdido. Su propósito es su brújula. Mientras los demás se distraen buscando aplausos, él avanza sin ruido, con los colmillos del alma afilados por la disciplina. No busca admiración, busca respeto. No busca compañía, busca dominio. Porque el verdadero poder no se grita, se demuestra con presencia. El lobo no necesita gritar que es fuerte, su mirada ya lo dice todo. Una mirada fría, firme, que no se dobla ante la derrota. Los cobardes huyen cuando llega el invierno, pero el lobo lo espera con paciencia, porque sabe que las noches más largas son las que revelan quién eres realmente, cuando todo está oscuro, cuando nadie cree en ti, cuando el mundo parece morderte, ahí es cuando el lobo despierta. Su instinto lo guía, su hambre lo empuja. No se detiene, no se lamenta, no mira atrás, porque el pasado es solo un campo de batalla lleno de cicatrices que lo recuerdan quién es. Cada marca, cada golpe, cada pérdida, son pruebas de fuego que forjan su espíritu. Y mientras el resto busca atajos, el lobo elige el camino empinado. Porque solo quien enfrenta la pendiente entiende el valor de llegar arriba. No busca facilidades, busca crecimiento. No quiere lástima, quiere desafío. Porque en el mundo real, o cazas o eres cazado. No hay término medio. Por eso el lobo nunca se acomoda, nunca baja la guardia, nunca deja de mejorar. Sabe que el peligro siempre acecha, que el enemigo no duerme y que la mente débil es su peor amenaza. Por eso se entrena cuando todos descansan, piensa cuando todos callan y actúa cuando todos dudan. Si quieres caminar con lobos, deja de pensar como oveja. Deja de buscar aprobación, de huir del dolor, de rendirte ante la primera caída. La fuerza no se construye con aplausos, sino con disciplina. La grandeza no se hereda, se conquista. Y en esa guerra interna entre tu miedo y tu propósito, solo uno debe sobrevivir. El lobo no negocia con su debilidad, la devora. No negocia con su pasado, lo entierra. No negocia con su destino, lo construye. Porque cada amanecer trae una nueva batalla y solo el que está dispuesto a pelear la gana. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda, el lobo que sobrevive a la tormenta no vuelve a temer al viento.
porque ya enfrentó el frío, la oscuridad, la soledad y la caída. Y después de todo eso, siguió de pie. Por eso este camino no es para todos. No es para los débiles, ni para los que buscan comodidad. Es un camino de guerra, de resistencia, de fe y de fuego. Es para los que saben que el verdadero enemigo está dentro y que cada día es una lucha contra uno mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo salvaje late dentro de ti, esa voz que te dice, sigue, aunque estés agotado. Esa llama que no se apaga ni con 1000 fracasos. Esa parte indomable que te recuerda quién eres realmente. No la apagues, no la domestiques, no la encierres, porque el mundo pertenece a los que se atreven, a los que muerden el miedo, a los que no esperan que el destino sea amable. Este camino no es fácil, no es cómodo, no es rápido, pero es el único que vale la pena. Y cuando el último obstáculo se levante frente a ti, cuando el frío sea insoportable y el silencio te haga dudar, recuerda esto: los cobardes se esconden, pero el lobo sigue caminando. Porque el lobo no busca sobrevivir, busca conquistar. Y solo los que entienden ese instinto, los que se atreven a avanzar aunque duela, los que se levantan sin esperar aplausos, son los que cambian su destino. No todos nacen para soportar el invierno, pero los que lo enfrentan, los que no se doblan ante la tempestad, esos, los pocos, los salvajes, los indomables, son los que se convierten en leyenda, porque este camino, esta vida, esta guerra, no es apta para cobardes. No todos soportan ese proceso. No todos soportan verse a sí mismos sin máscaras, porque el bosque no miente y la oscuridad te muestra quién eres realmente. Los cobardes huyen cuando el reflejo les devuelve debilidad, pero el lobo se queda. Observa sus errores, acepta sus cicatrices y decide cambiar, no con palabras, sino con acciones. Se levanta cada día con una idea clara: si no se mejora, muere. Y en esa mentalidad se forja su poder. Cada día que entrena su mente, su cuerpo y su espíritu, se vuelve más afilado. Aprende a controlar su rabia, a transformar su dolor en dirección. Ya no necesita que lo empujen. Ahora él se impulsa solo. Ser lobo no es gritar fuerza, es demostrarla cuando todo duele, es mantener la calma cuando el mundo se derrumba, es avanzar cuando el miedo grita que te detengas. El lobo no le teme al miedo, lo estudia, lo mira a los ojos y lo usa como combustible. Mientras otros se paralizan, él se mueve. Mientras otros dudan, él actúa. Porque ha entendido que la acción es el lenguaje del poder y la constancia es su mayor arma. El lobo sabe que no hay victoria sin sacrificio, que no hay gloria sin heridas. Por eso no busca evitar el sufrimiento, lo atraviesa con dignidad. Cada paso en el barro lo fortalece, cada noche sin dormir lo endurece. Cada batalla perdida lo prepara para la que viene. En cada batalla interior, el lobo recuerda que su mayor enemigo es su propia mente. No los demás, no el entorno, sino esa voz interna que susurra: no puedes. Es esa voz la que intenta domarlo, la que quiere convertirlo en oveja. Pero el lobo no negocia con su debilidad. La destruye, la enfrenta cada día, cada hora, cada pensamiento, porque sabe que mientras no domine su mente, será esclavo de ella, y el lobo nació para ser libre, no para obedecer sus miedos. Cuando el lobo empieza a dominar su mente, su entorno cambia. Ya no busca escapar de la tormenta, camina dentro de ella. Ya no busca calma, encuentra propósito.
Porque el lobo no busca días fáciles, busca carácter. El carácter no se construye en la comodidad, sino en el caos. Cuando el viento ruge, el lobo sonríe. Cuando la noche se alarga, afila su mirada. Y cuando todos los demás se detienen, él sigue. Esa es la diferencia, esa es la mentalidad que separa a los cazadores de las presas. El lobo que ha sobrevivido al hambre, al frío y al dolor, ya no teme perder, porque entiende que lo importante no es lo que obtiene, sino en quién se convierte durante la batalla. Se convierte en un ser silencioso, enfocado, letal. No necesita demostrar nada. Su sola presencia impone respeto. Su disciplina es su armadura, su paciencia es su filo. No corre tras el ruido, se mueve entre sombras, atento a cada oportunidad, y cuando llega el momento, ataca con precisión, sin vacilar. El lobo sabe que la vida no regala nada, que cada logro, cada victoria, cada centímetro conquistado tiene un precio. Pero también sabe que cada vez que se supera a sí mismo, algo dentro de él se expande, se vuelve más consciente, más sabio, más feroz. Porque mientras los débiles buscan atajos, el lobo elige el camino más largo, el camino que duele, que exige, que transforma. Porque ahí, en el límite de su resistencia, es donde encuentra su verdadera fuerza. Si llegas a comprender esto, ya no serás el mismo, porque una vez que tu alma despierta, ya no puedes volver a dormir. Empiezas a pensar como lobo, a actuar como lobo, a vivir como lobo. No esperas que la vida te sonría, tú la desafías. No esperas motivación, la creas. No esperas suerte, trabajas hasta fabricarla. Y poco a poco, sin que nadie lo note, te conviertes en alguien que ya no necesita aprobación, que ya no teme al fracaso, que ya no se rinde. Ese es el momento en que el lobo renace, no con gritos, sino con presencia, no con promesas, sino con hechos. Y cuando el mundo vuelva a ponerse en su contra, cuando el miedo vuelva a soplarle al oído, el lobo solo sonríe. Porque recuerda quién fue, lo que soportó y lo que aún puede soportar. Porque sabe que dentro de él vive algo indomable, algo que el frío no apaga, que el dolor no doblega, que el tiempo no destruye. Y por eso, cada amanecer se levanta sin importar lo que venga. Porque el lobo no busca sobrevivir, busca evolucionar. No busca ser el más fuerte del bosque, busca ser el más resistente. No busca dominar a otros, busca dominarse a sí mismo. Porque el verdadero poder no está en rugir más alto, sino en mantenerse firme cuando todos los demás callan. Este es el segundo paso del camino: forjarte en el fuego, domar tu mente y convertir tu debilidad en tu mayor arma. Porque si entiendes esto, ya no caminarás como oveja, sino como lobo. Y una vez que el lobo despierta, jamás vuelve a dormir. Cuando el lobo ha sobrevivido a todas las tormentas, cuando el eco de sus pasos resuena sobre la nieve manchada de cicatrices, llega un momento en que comprende que la guerra nunca fue contra el mundo, sino contra sí mismo. La verdadera batalla no está afuera, sino dentro, en el silencio donde nadie aplaude, donde la mente intenta rendirse y el alma se niega a caer. Ahí se define el destino del lobo, no por su fuerza, sino por su voluntad. Porque el lobo no gana por ser más rápido o más feroz, gana porque no se rinde, porque cuando todo arde, él sigue avanzando. Porque el fuego que lo quema es el mismo que lo ilumina. El lobo mira atrás y ve un camino lleno de huesos rotos, noches sin luna y promesas traicionadas. Pero no siente pena, siente orgullo.
Cada derrota lo hizo más sabio, cada pérdida le enseñó que lo esencial no se pierde, se transforma. Aprendió que quien necesita aprobación vive preso y que quien busca venganza muere 2 veces. Por eso el lobo ya no odia, ya no teme, ya no busca demostrar nada. Solo avanza con la serenidad de quien conoce su poder y no necesita gritarlo. Su mirada no busca enemigos, los detecta. Su olfato no busca miedo, lo huele antes de que nazca. El lobo se ha vuelto uno con el bosque, con el frío, con la soledad. Ya no lucha contra la oscuridad, camina dentro de ella como si fuera su hogar. Ser lobo no es vivir rugiendo, es dominar el silencio, es caminar con firmeza cuando nadie te ve, es mantenerte de pie cuando el alma tiembla. El lobo entendió que la verdadera fuerza no es vencer a los demás, sino conquistarse a sí mismo, porque solo quien domina su mente puede dominar su destino. El lobo no necesita más enemigos, se basta con su reflejo. Cada día se mira y se pregunta, ¿sigues siendo el mismo o te estás apagando? Y si la respuesta no lo convence, se levanta, se sacude el polvo y vuelve a empezar. Porque mientras tenga aliento, tendrá hambre. Mientras tenga hambre, tendrá guerra. Y mientras tenga guerra, seguirá vivo. En este punto, el lobo deja de perseguir la gloria. Ya no busca reconocimiento, busca propósito. Entiende que los rugidos se olvidan, pero los pasos firmes dejan huellas eternas. Por eso se mueve sin prisa, con precisión, con una calma que desconcierta, porque los débiles gritan para ser escuchados, pero los lobos solo necesitan mirar para ser comprendidos. El respeto no se exige, se impone con presencia, y su presencia, tallada por el sufrimiento, ya no puede ser ignorada. El lobo se convirtió en leyenda no por lo que ganó, sino por lo que resistió, porque resistir es el acto más puro de rebeldía, es negarse a ser domesticado, es mirar al abismo y responder, aquí sigo. Cada batalla interna lo hizo más consciente de su poder, pero también de su paz. Porque el lobo no vive en constante furia, aprende a controlar el fuego, ya no pelea por todo, elige sus guerras, porque entendió que no toda victoria vale la pena si en el proceso pierdes tu alma. El bosque lo respeta, los vientos se inclinan ante su paso, y aunque el mundo nunca sabrá todo lo que soportó, el lobo lo sabe, y con eso basta. Porque la verdadera recompensa no está en lo que obtienes, sino en lo que te conviertes al llegar. El lobo ya no es un animal hambriento, ahora es una fuerza que inspira, una advertencia para los cobardes y una guía para los valientes. No se autoproclama líder, se convierte en uno por naturaleza, porque los lobos no piden permiso, marcan territorio con resultados. Pero aún así, el lobo sabe que la lucha no termina. Cada amanecer es una nueva prueba. Cada paso hacia adelante es un desafío, porque la vida nunca deja de probarte, incluso cuando ya venciste. El lobo sonríe ante eso, porque no busca descanso, busca propósito eterno. No teme la caída, teme no tener nada por lo que luchar. Su alma está atada al movimiento, a la superación, a la guerra constante contra la mediocridad. Esa es su naturaleza, su condena y su gloria. Y cuando el viento helado vuelve a soplar entre los árboles, el lobo levanta la cabeza, cierra los ojos y escucha. Escucha el susurro de los que nunca resistieron. Escucha el eco de sus propios pasos, recordándole que está solo, pero completo, que no necesita un grupo para sentirse fuerte, que su fuerza nació en el aislamiento, creció en el dolor
y maduró en el silencio. El lobo no espera que la vida sea justa. Él se vuelve más fuerte que la injusticia. Por eso, cuando los cobardes piden clemencia, el lobo sigue caminando. Porque sabe que quien teme sufrir, sufre por temor. Porque sabe que quien evita el dolor, evita su propia evolución. El lobo no huye del miedo, lo enfrenta hasta que deja de existir. Y cuando lo vence, no lo celebra, simplemente sigue. Porque el lobo no busca finales felices, busca crecimiento infinito. El lobo se vuelve eterno porque su esencia trasciende el tiempo. Vive en cada alma que se niega a rendirse, en cada persona que, aún rota, sigue avanzando. En cada mirada que ha llorado, pero no ha bajado la cabeza. Ese espíritu indomable no pertenece solo al bosque, pertenece a todos los que eligieron levantarse una vez más, porque todos llevamos un lobo dentro, dormido, esperando despertar. Y cuando lo hagas, cuando sientas ese fuego, no lo apagues, no lo temas. Déjalo rugir dentro de ti, déjalo guiarte en la oscuridad. Porque el mundo no necesita más cobardes, necesita más lobos. Ser uno significa aceptar la soledad, enfrentar el dolor, amar la batalla y seguir de pie sin importar cuántas veces caigas. Esa es la verdadera fortaleza, la que no se enseña, la que se forja viviendo. Así que cuando todo vuelva a arder, cuando la vida te empuje otra vez contra el muro, recuerda lo que eres. No una víctima, no una sombra, no un número. Eres el lobo, el que caminó solo, el que soportó el frío, el que no pidió piedad, el que miró al miedo a los ojos y no parpadeó, el que entendió que no se trata de sobrevivir, sino de evolucionar, el que aprendió que la oscuridad no es el final, sino el inicio del renacer. Porque al final, solo los que se atreven a enfrentarse a sí mismos conquistan el mundo. Solo los que soportan el peso del silencio llegan a la cima. Solo los que sangran sin rendirse merecen la victoria. El resto se queda en el camino, lamentando lo que nunca tuvieron el valor de intentar. Pero tú no. Tú sigues aquí, porque dentro de ti late el corazón del lobo. Y este camino, esta vida, esta guerra, no es apta para cobardes. Y recuerda, el lobo siempre está contigo, en cada silencio, en cada decisión, en cada paso que das hacia ti mismo. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta manada, porque aquí nadie se rinde. Aquí renacemos juntos.